Buen día, mi nombre es Javier Villanueva y junto con mi compañero Alexis Terrazas Cruz, hoy te hablaremos del protocolo de comunicación LPS2S o Low Power Satellite to Sensor. Primero daremos una pequeña introducción para entender las comunicaciones satelitales junto con algunas propuestas contemporáneas de estas para entrar con un mejor contexto a las herramientas satelitales del Internet de las Cosas y las implicaciones de los avances que se han tenido en los últimos años. Bien, comencemos preguntándonos lo obvio, ¿qué es el Internet? Si bien esto parece ser un ente etéreo, omnisciente y omnipresente como Google o Facebook, es algo tan sencillo como poner un cable entre dos vasos. Si tomamos los componentes léxicos de su natal inglés, se tiene el prefijo inter, que significa entre, y net, que significa red. Se podría definir como estar entre redes, pero ¿qué redes? Bueno, en 1958 los Estados Unidos fundaron la Advanced Research Project Agency, o ARPA. Ahí se propuso tener dispositivos conectados en todo momento. Esta idea en principio mundana dio pie a mucha investigación y a la creación de la WWW, o Red Mundial. Esto no es lo mismo que Internet, puesto que este último es un protocolo de comunicación, es decir, un estándar de cómo establecer comunicaciones a través de máquinas. La World Wide Web es un compendio de páginas programadas en lenguajes específicos. Ahora que tenemos una noción de qué es el Internet, ¿cuál es el método contemporáneo de comunicación entre dispositivos? Estamos en el cuarto del 2021, donde se vive una contingencia sanitaria que obligó a las comunicaciones que antes eran físicas a pasar a un plano virtual. Esto requiere una gran velocidad de transferencia de datos y equipos lo suficientemente rápidos para procesar estos datos. La tecnología más común para la transferencia de información es la fibra óptica, es decir, que a través de haces de luz y cables con fibra de vidrio pueden alcanzar velocidades muy altas. La máxima registrada fue por University College London de 25 gigabits por segundo, con una distancia de 40 kilómetros. Sin embargo, este método de información por cables es muy ineficiente, puesto que para cubrir grandes áreas se requiere una gran cantidad de materiales, sin mencionar que el mantenimiento en ciertas zonas, como los océanos, puede ser muy difícil. Es por esto que se ha invertido en el desarrollo de tecnologías inalámbricas, como el GSM. Sin embargo, parece que las telecomunicaciones necesitan evolucionar. Las antenas también parece que requieren de grandes cantidades de potencia eléctrica para abarcar áreas más amplias. Esto es especialmente difícil en zonas rurales, donde no es tan accesible o viable dar mantenimiento a estos grandes equipos de transmisión y recepción de datos. Desde tiempos antiguos la fascinación por el espacio ha sido una inspiración, así como los antiguos misterios alrededor de la luna y las estrellas. Y parece que con la nueva física propuesta por el reconocido Albert Einstein, parecía ya no haber tales misterios. Es más, la Unión Soviética en 1957, aprovechándose del fenómeno de la gravedad y mimetizando el movimiento del satélite natural de la Tierra, la Luna, lanzaron el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1. Esto dio pie a pensar como método de recepción y transmisión a los satélites artificiales. Esto es una idea fascinante, puesto que poniendo un objeto a una distancia específica de la Tierra y haciendo que vaya a una determinada velocidad, se logra un balance que permite que se sincronice respecto al giro de la Tierra. Por dicho balance, el satélite no perderá velocidad. A este fenómeno se le conoce como orbitar. Existen diferentes órbitas, es decir, diferentes radios respecto al centro de la Tierra, donde puede orbitar un satélite. La órbita baja de la Tierra, o Low Earth Orbit, la órbita media de la Tierra, o Medium Earth Orbit, o la órbita geosíncrona, o la Geosynchronous Earth Orbit. Existe una zona llamada el cinturón de Van Allen, donde hay partículas de mucha energía que pueden dañar los componentes eléctricos del satélite, por lo que no es recomendable orbitar ahí. Depende del propósito del satélite, se decide en qué órbita se coloca, para propósitos de observación, llamadas satelitales y en general respuesta con relativamente baja latencia, es decir, el tiempo de transmisión y recepción de datos, se utiliza a LEO, es decir, Low Earth Orbit. Esta órbita va desde los 160 a los 2000 kilómetros respecto a la superficie de la Tierra, y un satélite en promedio tarda 1.5 horas en completar una vuelta. Sin embargo, la cobertura de superficie
de esta órbita es muy pobre, por lo que si se requiere tener una mayor cobertura es necesario mandar más satélites. Para transmisiones en vivo se utiliza la GEO o la Geosynchronous Earth Orbit, donde un satélite completa una vuelta a la Tierra en 24 horas y 56 minutos aproximadamente. La zona roja muestra los satélites que se encuentran en el ecuador, donde es más eficiente tener un satélite, puesto que no se requiere mover la antena para tener una transmisión más clara. Los satélites tienen varios componentes interesantes como transpondedores, es decir, dispositivos que ajustan su frecuencia para emitir o recibir mensajes, y además limpian la señal, es decir, evitan que tengan un ruido eléctrico muy alto. Se componen de baterías y paneles solares para alimentar a los transpondedores. Claro, también necesitan sensores de luz para mantener siempre el ángulo correcto y tener la mayor eficiencia energética que pueda proporcionar el Sol. Elon Musk ha tenido un peso importante en las decisiones de diferentes industrias a lo largo del siglo XXI. Una de ellas ha sido la de las telecomunicaciones. Starlink es el nombre de la creciente red de satélites orbitales de la compañía de vuelos espaciales SpaceX o Constelación. El desarrollo de esta red comenzó en 2015, con los primeros prototipos de satélites puestos en órbitas en 2018. En los años transcurridos desde entonces, SpaceX ha desplegado más de 1000 satélites Starlink en órbita a través de docenas de lanzamientos exitosos. En enero, para su primera misión Starlink de 2021, SpaceX lanzó 60 satélites en órbita desde el Centro Espacial Kennedy, utilizando el cohete orbital Falcon 9, que se puede aterrizar y relanzar. Elon Musk, con esta red de satélites, pretende brindar una red global de comunicación a bajo costo. Existen diferentes protocolos de comunicación inalámbricas contemporáneos, como la red 5G, NB-IoT, LoRaWAN o Sigfox. Estos contienen muchos dispositivos en su red, sin embargo, no es posible abarcar tanta distancia como lo hace un satélite de IoT. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Terrazas Cruz y continuaré con la presentación del estándar LPS2S. El LPS2S o Low Power Sensor to Satellite es un estándar para conectar módulos de sensores de baja potencia a satélite, en los cuales, dependiendo la empresa, se trabaja con diferentes protocolos de comunicación. Los dispositivos Wild son un conjunto de módulos para sensores de baja potencia con conexión a satélite de manera directa utilizando LoRaWAN. LoRaWAN es un protocolo de comunicación que permite transferencias de datos a distancias de decenas de kilómetros en tierra y muchos más a través de redes satelitales. LoRaWAN es una LPWAN o red de área amplia de baja potencia, de modo que es una alternativa energéticamente eficiente en comparación con las redes tradicionales. Los dispositivos que ejecutan LoRaWAN requieren muy poca energía, lo que significa que la mayoría de los dispositivos que lo usan pueden funcionar durante muchos años a la vez con una sola carga de batería. Las redes de satélites proporcionan un medio para llegar a lugares que de otro modo quedarían ocultos geográficamente para otros sistemas de comunicaciones o que se extienden a largas distancias. Los satélites de órbita terrestre baja, por sus siglas en inglés LEO, operan entre 500 y 2000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, y su principal ventaja respecto a los satélites geoestacionarios es la baja latencia. Estos satélites recopilan paquetes de datos enviados desde módulos Wild y pueden funcionar de forma independiente o en conjunto con redes LoRa terrestres. Otra característica de los dispositivos Wild es que pueden comunicarse con la nube sin importar la ubicación. Algunas características de estos dispositivos son conexión directa de sensores y dispositivos de IoT con satélites LEO. Cobertura global. No es necesario el pago de espectros con licencia, es decir, que trabaja en un espectro gratuito. No requiere una instalación costosa o un caro mantenimiento. Es de bajo consumo de energía. Un ejemplo sería el caso de un sensor de temperatura que utiliza 2 pilas AA y puede durar 5 años enviando datos cada hora o cada día. Ya que los dispositivos Wild envían paquetes de datos desde ubicaciones remotas o de difícil acceso donde hay poca o ninguna cobertura alternativa, los satélites LEO funcionan en aplicaciones tales como
monitoreo ambiental, marítimo, de transporte, monitoreo de tanques de petróleo y gas, así como la minería y agricultura. Algunas características importantes de estos dispositivos para las diferentes aplicaciones ya mencionadas son que no es necesario el uso de repetidores para rebotar la señal. También cubre las brechas de conectividad y se pueden compensar los puntos de radiofrecuencia regulares con conectividad satelital como respaldo. Otra empresa dedicada a la conexión a satélite es Totun. Totun permite el seguimiento y monitoreo mundial de miles de millones de dispositivos utilizando una constelación de nanosatélites de órbita terrestre baja y dispositivos de silicio optimizados. Una de sus características son que utiliza el protocolo LPWAN, trabaja en el espectro libre de 2.4 GHz, cuenta con una red de 18 satélites CubeSat y su estructura de DMSS no interfiere con Wi-Fi o Bluetooth y es tolerante a la interferencia de otras tecnologías. El sistema integrado DMSS 3990 contiene un módem de comunicación satelital por medio de la tecnología DMSS Direct to Device Bidirectional Connectivity. Este integrado cuenta con varias características, pero una de las más importantes es en la duración de la batería, que puede durar hasta 10 años.